Bueno, buen día, Tata, Gallone Montserrat. Buen día, Dante. ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Buen Yo los día, presento buen con día. toda la formalidad. Wow. No, sin formalidad. Bueno, Tata, docente. Cuando ayer hablábamos, ¿y cómo te presento? ¿Y cómo presento a Dante? Bueno, vamos a presentarlos igual para la gente que está del otro lado. Tata, secretaria de Condiciones y Medio Ambiente de la CTA y también docente y activista ambiental. Vamos a ponerte ese título. Los tiempos que no se usaba el título. Los tiempos que no se usaba. Y Dante, secretario de Derechos Humanos de la CTA también, entre otras cosas, entre otras yerbas cada uno. Bueno, a ver, ¿de qué vamos a ir primero? Tata, vamos a referirnos a la audiencia pública por un mar sin petroleras. La audiencia sigue, ¿cuándo? Empezó hace 3 días, ¿no? Atrás. Empezó el lunes. Hoy hay un montonazo de oradores, todavía no terminó. Tengo un amigo que hay de Mar del Plata que hoy expone en el turno 80. Así que bueno, continúa la audiencia y continúa justamente el activismo en las calles de Mar del Plata. Uh-huh. Porque un punto importante es que, primero, fue rechazada una audiencia virtual. Pero bueno, es el organismo que habilitaron, el modo que habilitaron, entonces es una gran contradicción. Yo me anoté enseguida porque dijimos, bueno, me anoto a ver qué pasa. Dante quedó afuera, la gente de Necochea quedó afuera, según el domicilio, o sea, el criterio con el que somos más de 600 expositores, el criterio de selección fue totalmente arbitrario, ¿no? Claro, pero además es una audiencia consultiva, además ya hubo una audiencia que rechazó claramente. O sea que son esos mecanismos para consenso. Justamente consenso tiene que ver con lograr el consentimiento. Por eso hubo mucho rechazo, pero bueno, es importante discutirlo hoy desde otro lado. Yo estaba buscando acá una nota porque hay un medio de prensa que no llego a ver cómo se llama, 0223. Me lo mandan de Mar del Plata y pone las exposiciones a favor y en contra. Hay otros medios que solamente hablan gran apoyo y ponen las exposiciones claro, sí, a favor. Pero de todos modos, eso nos puede quedar en el recuerdo. A mí me quedó el video de mi exposición y de otros compañeros que lo vamos compartiendo. Pero en realidad es un modo de lograr el consentimiento y seguir presionando para instalar las petroleras, que es su objetivo. Ahora, esto está muy interesante, me lo voy a comprar. Porque para mí hay un tema que lo veo en educación, lo veo acá con este tema ambiental, pero inmensamente, que es ese modelo de esas nuevas leyes que hablan de los derechos, incluso cada vez se pide más, que el río sea considerado una persona, que el agua una persona. Estuvo acá una representante del tema de género reunida en el consorcio del puerto, anteayer, hablar de la igualdad en la mesa del consorcio del puerto. O sea que realmente es muy difícil con las noticias que te llueven de todos lados ver para dónde va la mano, ¿no? Y estos derechos, en realidad, son derechos que surgen para mostrar que se está teniendo en cuenta la diversidad, los derechos de las minorías, de esto, del otro, del ambiente, la sustentabilidad. Pero en este momento, en manos de este modelo de producción extractivista, ya rascando las piedras y agujereando los mares, no saben cómo sacar más el jugo a nuestros países para exportar, y que en otros lugares se viva todavía un poco mejor. Es el modelo que tiene que ver con el imperialismo, con esta etapa de capitalismo financiero. Tiene que ver con eso, o sea, con modos de producción y los modos que se va reorganizando el capitalismo para que esto dure un poco más. Hasta que explote, no sé. Pero no sé realmente ese es el tema. Y las leyes, pues, el derecho del niño, el derecho superior del niño, no construyen escuelas desde los 90 en Bahía Blanca. ¿Sí?
Entonces, y acá pasa lo mismo, el derecho superior a la salud, te hablan de la salud, te hablan de los derechos de las mujeres en la mesa del consorcio del puerto, y vos ves que el problema de las mujeres es la situación en que viven, además de todo el tema de género, y de hecho se separa. Recién estaba hablando de otra funcionaria. Políticas públicas, nunca se nombró políticas públicas, antes las políticas eran públicas, y eran grandes políticas, tomar el plan quinquenal del peronismo, por nombrar un plan. Uh-huh. Bueno, eran todas políticas públicas. Entonces es algo muy confuso, es una trama. Sí, para la gente, Tata, perdón, que está del otro lado, como que no... Hay personas que ni siquiera entienden el concepto de audiencia pública, otras, si hay plataformas ya en todo el mundo, ¿cuál sería el punto? ¿Cuál sería el problema? Lo mismo pasa con el trigo transgénico, ¿no? Subestimar, minimizar constantemente, y cuando... no quiero ser fundamentalista, pero sí hay como un plan, o si se quiere, hay como todo un orden de cosas que conlleva a un lugar, ¿no es cierto? Como que tiene también que ver con la mujer, ya que hoy hablamos de Ni Una Menos, entonces tratar al cuerpo, tratar a la naturaleza, tratar a las mujeres, tratar a los grupos como todo fragmentado, ¿no? Cuando en realidad tiene todo que ver, no sé si con un plan, pero tiene que ver todo con lo mismo. Tiene que ver con la vida, con la salud, con el buen vivir. Claro. Entonces, Dante, ¿qué pasó cuando vos quedaste afuera de la audiencia? ¿Qué hubieras dicho en ese momento? Bueno, primero quiero señalar que el criterio que han tenido para dejar afuera a mucha gente es, por lo menos lo que me comunicaron a mí, es que no me sacaban del listado porque no tenía domicilio en el partido de General Pueyrredón. O sea, parecería que el tema de las petroleras offshore, porque están a 300 kilómetros de Mar del Plata, es un tema que se reduce a Mar del Plata y el municipio, cuando en realidad es un problema por lo menos para toda la costa de Buenos Aires. Por lo menos, bien dijiste, porque si hubieras un derrame, ¿no? Sí. Eso es lo que me comunicaron por mail, quedaban afuera. Yo creo que en el caso de Tata u otros de otros lados lo han admitido, porque yo no me inscribí como representante de la CTA, sino como un ciudadano común. Tal vez si lo hubiera hecho en nombre de la CTA, me lo admitían. Pero bueno, en general hay un montón de gente que le pasó lo mismo. Por no tener domicilio en General Pueyrredón no pudieron participar. ¿Qué hubiera dicho yo ahí? Bueno, primero me parece denunciar lo que decía recién Tata. Esta audiencia pública es concretamente trucha, ha sido manipulada. Hemos visto cómo aquellos que opinaban a favor del proyecto se les daba algún minuto más de changüí, mientras que los que opinaban en contra se los cortaba estrictamente los 5 minutos. Y bueno, después hay un montón de argumentos que utiliza que son falsos. Esto que decías recién vos, por ejemplo, plataformas en el mar hay en todo el mundo. Sí, es cierto, pero en aguas de 100 metros de profundidad, no a 1000 o 2000 metros como se quiere hacer en este caso, con mucho más riesgo, porque evidentemente se tiene que ver después el tema de la biodiversidad. Está demostrado que han causado problemas en todos lados. Hay posiciones de pescadores de todo el mundo que denuncia que al aparecer este tipo de cosas se ha disminuido la pesca, se han quedado sin las fuentes de trabajo. Y por otro lado, lo que significa para nosotros, para Bahía Blanca esto, ¿no? Porque se ha hablado de Bahía Blanca como puerto operativo para este proyecto, lo que se suma al hecho de que Puerto Rosales y Bahía Blanca también están prendidos al tema de Vaca Muerta. Hace 10 años el movimiento No al Dragado logró frenar un megaproyecto de extender el puerto y el polo petroquímico y el parque industrial y todo lo que hay sobre la costa con un dragado hasta Cerri. Ese proyecto se frenó gracias a una gran movilización acá en Bahía Blanca, en la que participamos muchos de los que hoy tenemos unos años, y se logró frenar. Hoy con estos proyectos que tienen para los offshore, para Vaca Muerta y para Bahía Blanca como puerto importante, operativo, cabecera, etcétera, etcétera, de todo esto, dentro de poco vamos a tener el mismo resultado, aunque de a poquito. Hoy
proyectan poner una planta para licuar el gas que se va a exportar, más adelante será otra cosa, y dentro de poco vamos a tener el polo petroquímico y el complejo industrial hasta Cerri. Yo creo que eso nos afecta a nosotros. Parecería que bueno, como están en Mar del Plata, a 300 kilómetros de la costa, nosotros no tenemos nada que ver, pero también nos afectaría a nosotros, ¿no? Error eso de que también, yo creo que, bueno, este programa, y creo que cuando empecé con las entrevistas por redes sociales y demás, o conversaciones, como me gusta llamarlo, constantemente hablo de estar, que la pandemia demostró eso, que si no estamos conectadas y conectados entre todos y todas, en todo el territorio, que no es que pasa en Catamarca, pasa en Chaco, pasa en Chubut. No, porque bueno, en el caso de un derrame, en el tema que nos compete, que estamos hablando, supongamos que hubiera un derrame, que es muy posible, las probabilidades son muy grandes, igual que la afectación a la fauna marina, etcétera, 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 que está un montón de investigaciones por biólogos y demás que dan testimonio de los peligros y consecuencias de una plataforma en medio del mar, además de lo que es, bueno, también podemos sumar turismo, los pescadores, etcétera, todo lo que es también el perjuicio a la comunidad. Pero si no empezamos a cortar con este discurso de estar fragmentados, de que pasa allá y a mí no me pasa, no tiene nada que ver, o sea, creo que no se aprendió nada de la pandemia. Y ahí está todo mal. O sea, no entender que tenemos que laburar en colectivo y en grupos y comunicarnos y entre todas y todos. No importa si te afecta en lo individual, porque sí afecta en lo colectivo. Entonces, tarde o temprano te va a afectar también en lo individual. Hay que empezar a comprender que estos temas que son de lucha social, de que son de lucha ambiental, son de lucha socioambiental. Exactamente. Por algo es ese término. Nada, para cerrar la entrevista, porque me gustaría, y de hecho recién escuchándolo se me ocurrió algo de coordinar para este programa con ustedes. ¿Qué podemos decirle a las personas en cuanto a cómo va esto de la audiencia? ¿Cuál sería el peligro para Bahía? ¿Cómo la ven venir? Bueno, además de lo que ya dijeron, sí, perdón. Justamente el peligro para Bahía es mucho más allá de las petroleras. Uh-huh. Un hecho que quedó totalmente ninguneado y que salió a desmentir y a decir que mentíamos nosotros, el presidente del consorcio del puerto, fue, por ejemplo, la llegada de los camiones de mercurio, que ahí nos conectamos mucho nosotros a ver si podíamos conseguir información, desde Hachal, y nos enteramos por los vecinos de Hachal. Uh-huh. O sea, hay una conexión. Ahora, ¿cómo hay una conexión? No los pudimos parar. Fuimos con Enrique al Consejo Deliberante, nadie sabía. Usaron el mismo mecanismo que 2 años atrás, cuando cruzó todo el norte y salió por Salta a Chile. Uh-huh. Y salió desde Chile. Entonces, hay una cuestión que las conexiones existen en el celular, existen hace mucho tiempo. Yo en el 2004 viajé a Nualamina, viajé a Esquel, porque a partir de los docentes que nos conocíamos, la resistencia docente, teníamos lazos con ellos. Y bueno, hace muchos años que hay organizaciones que intentan este lazo. Ahora hay una realidad. Trabajamos, tenemos un montón de obligaciones, muy poca guita, muy poco tiempo libre, muy pocas posibilidades de viajar, más allá de las conexiones virtuales. Y parar esto es muy difícil, porque además está instalado como la única salida posible. Y ese es el punto político para mí más importante, pero no está pasando con esto. Está pasando desde la instalación del modelo neoliberal, primero con la dictadura, después con los tibios intentos ante el gobierno de Alfonsín, y después con las medidas del menemismo. Todo se está instalado sobre ese modelo. Yo creo que el documental de María Llovis en ese sentido es clarísimo. No estaríamos hablando de esta situación si no hubieran privatizado todo, ¿sí? Uh-huh. O sea, tuvieron que arrasar, ¿no? Tanto que se habla de la campaña mal llamada al desierto, se hizo una campaña de arrase con las medidas del menemismo y nunca se llevaron atrás, nunca se retrocedió 1 milímetro,
Por el contrario, se sigue poniendo como la única salida posible. Entonces ahora se necesitan dólares y van a salir de donde sea. Y un modelo cada vez con menos virtudes, un modelo cada vez más destructivo. Hay que pensar en grandes cambios. Bueno, por eso sí se necesita debatir mucho. Ojalá podamos volver, porque se hacían antes anualmente. Ahora hay una reunión por el agua que se piensa hacer en Río Negro, pero bueno, todas esas cuestiones en realidad se cortaron con la pandemia. Con la pandemia permitió las redes, pero limitó la participación real, física, y bueno, ese es un problema. Y bueno, ahora se ve como única salida posible, y con eso es con lo que tenemos que batallar, pienso. Hay que parar, hay que tratar de parar lo de Mar del Plata, porque nosotros lo vivimos en carne propia. Empezaron las empresas empezaron a tapar la playita de Galván, y bueno, de ahí en más, ¿no? Siguieron avanzando durante la dictadura. Después avanzó Menem, las nuevas ampliaciones del polo que nos afectan a todos, porque no está lejos Mar del Plata. En cuanto empiece a convertirse en un puerto ligado al extractivismo, van a empezar a alejarse del mar, y después los gobiernos dirán, bueno, la mantenemos como playa, le ponemos una ventana al mar, que la playa quede en este pedacito, empezamos a comer playas, sacar playas las que rodean el puerto, no sé cuál será, pero va a ir en ese sentido, porque es nuestro lugar en el mundo, tenemos que cambiar nuestro lugar en el mundo. Y la planificación, ¿qué nos puede pasar? Todo esto, sí, que esto siga progresando, el modelo está creciendo, no lo hemos parado. Y tenemos que pensar en pararlo. Y en todos los lugares, coincido con vos, porque estamos ligados. Desde San Juan hasta Bahía, el mercurio salió por acá y se fue a Brasil. Dicen que a Europa, no les creo, porque en Brasil lo vimos que entró en la zona de Río de Janeiro, no vimos que salió, pero lo controlamos como podemos, no tenemos ningún control, no hay ninguna regulación, ningún control sobre nada. Y afecta la vida inmediata de todos. La cuestión de la exportación, ahora dicen que van a importar gasoil. Hablaba con Hernán Escandizo justo, pero ¿cómo es eso? Van a exportar, están exportando de acá. Vienen camiones con petróleo de vaca muerta. Viene petróleo de Chubut. Y de acá exportamos. Y ahora vamos a importar gasoil. Digo, no tenemos refinerías. Sí tenemos, pero el centro no fue desarrollar las refinerías para nuestro autoabastecimiento. Es exportar y tener dólares rápidos, aunque destruyan la ruta, lo que queda de la ruta 22. Entonces, es un modelo muy malo que tenemos que parar. Y no solo afecta a los trabajadores que están adentro de las plantas, ni a los vecinos de White, nos afecta a Bahía Blanca. Y eso para mí es la red, ¿no?, que tenemos que hacer, ese gran mapa, y ver si podemos plantarnos en todos los lugares, porque es así, no se puede ir hoy acá, hoy allá. El tema, no sabrés qué temas poner, porque hay represión hay por todos lados. Claro, entonces sí, me parece importante lo de unirnos. Es decir, todo esto, inclusive una referencia al hidrógeno verde, está todo en función de exportar y conseguir dólares para pagar la deuda. Un dislate terrible con esto del hidrógeno verde. Pensaban hacer una inversión de no sé cuántos millones de dólares, poner, no sé, 100, 200, 300 molinos de generadores eólicos para conseguir la energía eléctrica para producir el hidrógeno, con el solo objetivo de exportarlo, porque nosotros no tenemos ni automóviles a hidrógeno ni hay proyectos para hacerlo en Argentina. ¿Todo para qué? Para satisfacer la necesidad de países europeos, los países centrales, y acá solamente lo que ganan con eso son las empresas que van a hacer sus negocios. Es decir, hay todo un modelo que tiene que ver con lo político, un capitalismo dependiente, un modelo de país de exportador de materias primas, el agro, la soja, el maíz, etcétera, etcétera, el petróleo, el gas, la minería, que nada tiene que ver con las necesidades nuestras. Nuestra soja va para alimentar chanchos chinos, el petróleo va para los países que lo necesitan, el hidrógeno verde irá para Europa. Y el litio. El litio, me olvidaba de esto. Todo en función de satisfacer la necesidad de los países centrales. Para nosotros nada.
y nos venden el verso, como vendieron, no sé, en Andalgalá, cuando empezaron las mineras, la gente los recibió como iban a resolver el problema del trabajo. 10 años después los querían rajar porque ni habían resuelto el problema y habían dejado, y estaban dejando y dejaron una contaminación y un desastre ambiental terrible. Pero siempre vienen con el mismo discurso, ¿no? La salida es esta, le vamos a dar trabajo a 10.000, 20.000, 30.000, lo que es absolutamente mentira. Lo que está detrás de esto son las ganancias de las grandes empresas, nada más. Bien, gracias Tata, gracias Dante. Y sí, para cerrar, vamos a anunciar, Dante, los eventos ahora próximos, sí, la muestra de Piovano. Las actividades son 16, 17 y 18 de junio. El 16, jueves 16, inauguramos a las 18 horas en la Biblioteca Rivadavia una muestra fotográfica de Pablo Piovano sobre vaca muerta y las consecuencias que tiene eso para lo socioambiental, con las comunidades originarias, etcétera. La muestra va a quedar en la biblioteca durante 15 días y después posiblemente la llevemos a otros lugares de la zona. Y el viernes 17 se va a tener lugar un encuentro de comunidades costeras. Va a venir gente de Miramar, Mar del Plata, Necochea, Quequén, Viedma y posiblemente algunos más, muchos más de los que esperábamos. Nos está dando trabajo esto, pero nos alegra realmente. Y gente del Observatorio Petrolero Sur. Me olvidé decir, la muestra fotográfica va a ser inaugurada por Hernán Escandizo del Observatorio Petrolero Sur con una charla y un video junto con Florencia Gussetti, que también es fotoperiodista, que trabaja con Pablo Piovano. El viernes entonces vamos a abrir una conferencia de prensa a las 10:30 de la mañana con los representantes de todas las comunidades. Durante la tarde van a sesionar ellos su encuentro. Y a las 18 horas, también en el local de Suteba va a ser todo esto, una charla, un conversatorio, una conferencia, como quieran llamarle, con los representantes de las comunidades, como ya se han venido haciendo en forma virtual en muchos lados. Y al día siguiente queremos hacer lo que ellos llaman un toxitour, recorrer la zona del puerto, el polo petroquímico. Quieren conocer cómo es, verlo concretamente, lo que significa este gigante del polo petroquímico, e inclusive conocer el puerto Galván en Punta Alta, porque también es un centro de importancia, no más que nada quieren conocer ellos todo esto, y nos va a servir también a nosotros para conocerlo un poco mejor, ¿no? Sí, va a estar Víctor Quilaqueo, que es el que se ha especializado, el que viene produciendo todos los materiales sobre las petroleras en el mar. Bien. Y bueno, distintos expositores. Hablamos con Emilce Heredia Chast, que va a estar. Ayer nos confirmó que va a estar. Genial. En el panel. De todas formas, esto va a tener en unos días flyer, y una gacetilla. Y unas gacetillas. Esto es un adelanto, digamos. Hay cosas todavía en borrador. Sí. Bien, muy bien. Entonces después a través de nuestras redes, desde FM de la Calle, desde Dutsia Ayurveda, vamos a publicar la gacetilla con los eventos para que las personas puedan participar e involucrarse. Bien. Bueno, les agradezco mucho y nos quedaríamos horas, pero son tiempos de radio. Gracias Tata, gracias Dante. Gracias a ustedes por difundir. Gracias. Vamos a la tanda, Fer.